Adelante. Entendió Jesús lo de Romo alineando como titular, ya nos cuentas detalles. Vamos a Monterrey, Héctor Tello. Se fue Torrent, dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Me refiero a sus declaraciones, sobre todo cuando hablaba de que había tenido otros desafíos más importantes en su carrera y demás. Me imagino la afición debe estar contenta porque ya no lo querían del todo, ¿no, Héctor? Abrazo. ¿Cómo estás, Adal? Abrazo de vuelta para todos. A ver, sus números están ahí, se va con un 50% de productividad en su gestión en 38 partidos al frente del equipo. Hoy acudió a las instalaciones de Villarreal solamente a entregar algunas cosas, fue su cuerpo técnico, ya está totalmente acordada su liquidación y bueno, pues el día de hoy por la tarde ya Nico Sánchez dirigirá su primer entrenamiento en el Villarreal, se incorpora en su cuerpo técnico Severo Mesa, Adal. Pues nos cuentas todos los detalles más adelante y también de los posibles candidatos para ocupar el puesto ya de manera definitiva después de este interinato. Alineación de lujo este día en Fútbol Picante. John Sutcliffe, Héctor Huerta y Jorge Pietrasanta. Voy a saludar a cada uno de mis compañeros. Mi chivermano Pietra sé que está dolido. Chivermano, dolido, sí. Pero hay quienes hacen una fiesta brutal. Nos pusieron los pies en la tierra y bañan. Claro, ya sabes. Ya casi es hora de la comida y ¿sabes qué se me antojó, chivermano? John Sutcliffe y querido Héctor Huerta, un pollo zarandeado. Oh, caray. Ese platillo innovador. Un pollo, cocina, así como hay pescado. Cocina moderna. Ay, se me antojó un pollo zarandeado. Está bien. Señor Huerta, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Salito, Qué gusto, todo Héctor. Aterrizaje. ¿Qué pasó con el América? Pues ahí está, Jardine se quiere ir a España, pues de una vez, ¿no? Se vaya, ¿no? Pues, El timing de esa declaración me parece tremendo, ¿eh? que le vaya bien. Y ¿Que se vaya? Ya, que acompañe a Torrent, ya. ¿Desde ahorita o que acabe el torneo? No, ya desde ahorita. Ah, desde ahorita, decíamos, de Torrent, ¿para qué se esperan ya? Aquí no se le detiene. No, hombre, es cierto. Si no quería estar... Vaya bien. Van dos veces que digo lo mismo y se hacen tontos. Señor Sutcliffe. ¿Qué? ¿Quién se hizo tonto? Earth calling Chivas. Pero te iba a preguntar de América, no de Chivas. La América, ya hablaremos, pero más vale ¿Qué? que en la CONCACAF se den los resultados. Pues ¿cómo? ¿Y cómo, John? Como alguien que sopla y algo se va acercando. Sóplale, porque se va a acercar, ¿no? Se va a quemar. Te puedes quemar. Yo creo que la gota que puede calmar o tumbar al vaso es CONCACAF en América. Oh, ya sería un Porque escándalo. esa es la de acuerdo. Esa es la que duele. Si te acuerdas de un partido con el AFC para ir al Mundial de Clubes, me acuerdo. ¿no? Vamos a escuchar palabras el técnico, André Jardine. Hay que ver si acaba el torneo Jardine, cómo ha cambiado la situación en el equipo de Cuapa. Escuchamos y lo platicamos. Yo siempre fui un amante del fútbol español. Me encanta la liga, acompaño siempre con mucho cariño y mucha atención. Y bien, y tengo sí ganas al salir de México, un próximo paso, ¿por qué no satisfacer este objetivo que tengo, estas ganas de conocer la liga, estando dentro en un club, participando de partidos? Es algo que me motiva, es un sueño que tengo y algo que voy a trabajar mucho para se tornar realidad sin prisa, porque la verdad estoy muy feliz aquí en América del México. La Liga Mexicana también es fantástica, es muy buena, pero la vida es hecha de sueños y bien, yo ya realicé algunos y dirigir en España es uno de estos que tengo y vamos a ver si consigo transformar en realidad en un futuro. Antes de emitir una opinión, y creo que el señor Huerta va a estar de acuerdo en lo que voy a decir, yo de entrada celebro que quieran hablar en tiempos complicados. Yo no creo que haya crisis en América y esas cosas. No. Yo celebro que un técnico, llámese como se llame, un jugador, en este caso Jardine, hable. Porque muchas veces, no, la cosa está mal y ahorita no hablamos y demás. Yo siempre voy a agradecer el que acepten una charla con un medio de comunicación. Si es con nosotros, evidentemente, fantástico, mucho mejor. Ahora, señor Huerta, no está ahorita la cosa. Me imagino que lo dice a partir de una pregunta sobre el sueño de dirigir en otro lado, en Europa, y es muy válido y está muy bien. Realmente. Pero el timing, señor Huerta, el timing creo que no es el momento en el que André Jardine, por más que estoy contento, feliz en América y demás, la cosa no está como para que abras la posibilidad a en algún momento de su carrera, que seguro lo va a hacer, estar en Europa, ¿no? Sí, el timing.
Porque acuérdate que a Tan Ortiz, el Monterrey lo corrió después de una Leagues Cup. Sí. Por el timing de ponerse a pelear con un periodista, a quererle enseñar de fútbol ahí. Bueno, hizo lo mismo Torrent. Hizo lo mismo. Hizo lo mismito. Igual. Torrent, el timing lo echan del equipo, el timing de ahorita. Jardine, después de que te meten 4-1, espérate tantito. 4-1 te meten en casa, te dan un baile. El equipo no camina, perdió con Chivas también en este periodo corto. Le ganaste a Puebla, sí, a Puebla le ganaste, o sea, pero pierdes con Tigres en tu casa, te meten 4 en tu casa. Casi 25,000 aficionados presentes en el estadio. Esperaban otro América, ¿estás de acuerdo conmigo, no? Sí. Los refuerzos que trajiste lo metes a uno de ellos y al minuto lo expulsan. Terrible. Al minuto que entra al campo lo expulsan. O sea, no encuentras la forma de que el equipo camine, entonces... Yo digo que si trae prisa por irse a España, chamba hay allá, cada rato salen equipos y corren técnicos y... Bueno, ya hasta se acomodó de Michelis. Sí. Entonces, pues, Mallorca. échale tantito. Yo veo de una dos vez. cosas. Una, que a veces declarar al extranjero se relajan más y no Piensa se que cuidan no se va a tanto. atrasar. Eso es verdad. Y creen que no se va a ver. Exacto. Eso es verdad, eso es de verdad. repente, mérito a esta entrevista, Sí, muy que hay bien, que muy bien. la quiero escuchar completa porque luego puede haber cosas que Sin matices. pueden Para dar el sacar contexto adecuado. contexto. Uno. Dos, queda claro que algo estaba pasando en el América, que hubo una reconstrucción, ¿no? Sí. Pero hay ciertas franquicias, y lo vengo diciendo desde la semana pasada, que no se pueden dar el lujo de reconstruir, porque tienes que ganar, Eres el América, eres Chivas, eres Cruz Azul. Pero hay que ver todo este cambio, lo tienen que juzgar en la liguilla, porque es un torneo tan noble que te metes, ahí es donde tienes que ver exactamente. Por eso sí creo, porque estaba viendo que juegan en Filadelfia el 10 de marzo. Esa para mí es la cita importante. Tienes que pegarle a los equipos del MLS que te han venido a pegar. Y vean lo que hizo el San Diego FC con Pumas, ¿eh? Sí, es cierto. Entonces, ya no es de trámite, ya no es como que vas y si ganas, todo el mundo esperaba que ganaras. Y si pierdes, es la MLS. Ya no es así. Para mí, ese es el punto clave. Jardiné tiene que dar con CONCACAF, porque lo que no han podido conseguir Emilio Azcárraga y las Águilas del América es con CONCACAF, y ese es el que más arde, el que más duele, y hay cicatrices. Nada más para puntualizar, Pietra, nos están diciendo esta entrevista es de la semana pasada. Ok. Es decir, es previa y Al lo partido. decimos, lo reconocemos. Ya de entrada dice mucho. Claro, es de la semana Entonces, pasada. no decir, es hoy. previa a la goleada. Previa a la Hay que goleada, después de la goleada de Puebla. Después de que le ganan a Puebla. Ahí Después ya de que te le ganan dice a Puebla. mucho, Ya venían de ganarle cambia al Puebla. un poco el Cambia. contexto, pero de todas maneras sí está un poquito fuera de tono, ¿no? Porque venían también de perder el clásico. Entonces sí está un poquito fuera de tono. Yo lo que quiero saber, porque hay mucha crítica ya y se habla, por ejemplo, en las redes, y criticaron mucho la transmisión, que yo no le veo nada de malo, pero que como que le están tendiendo ya la camita a Jardine para que entre el Piojo Herrera, ¿no? O cualquier otro. Entonces, aquí el tema es, ¿estará molesta la directiva del América, le hace Santiago Baños y compañía, porque tal vez Jardine se saltó para pedir a sus jugadores y fue el tema directo con Emilio Azcárraga, y eso tendrá molesta a la directiva del América? Es que preguntamos a Marce. todo puede suceder, mejor Puede ser que que nos sí, diga puede Marce, ser que porque sí. él es cercano a ese asunto. Marcelino Fernández del Castillo, bienvenido a Fútbol Picante. Pregunta Jorge Pietrasanta, a ver si tienes esa información, Marce. ¿Está dividida la relación entre Andrés Jardine y la directiva de las Águilas? Saludos Adal, Jorge, Héctor, John. Está claro que no viven el mejor momento desde la llegada del brasileño al nido de Cuapa. Se fue Diego Ramírez, que era alguien muy cercano a Santiago Baños. Vino esta situación en donde se habla de que Andrés Jardine habría tenido una reunión directamente con Emilio Azcárraga para reestructurar, para traer refuerzos. Entonces, indudablemente que esto es una piedrita más en el zapato a la relación que se venía desgastando en el último tiempo, porque a Andrés Jardine no lo habían complacido las contrataciones recientes que se habían hecho para el primer equipo. Entonces, sin duda
duda alguna que es un ingrediente más, no se vive la mejor relación, no se vive el mejor momento y mucho dependerá, como decía John, de lo que sucede en CONCACAF para saber si se puede rescatar la relación o finalmente se da una separación al final del semestre. Por ahora no se tiene contemplado ningún cambio en el timón de la dirección técnica americanista, pero evidentemente está sujeto a lo que suceda este semestre para saber si la relación va a continuar o no. Para el próximo año le queda un año de contrato a André Jardine al término de este torneo e indudablemente que CONCACAF, donde estarán enfrentando los octavos de final ante el Philadelphia Union a partir de la próxima semana, será el foco central para evaluar el semestre americanista. Ya se le concedió a Jardine la llegada de refuerzos a su gusto, a su petición, entonces de alguna manera ahora el balón está de su lado y él tiene que entregar resultados. Pero ¿puede correr peligro el puesto de André Jardine antes de que termine el torneo, Marce? Entiendo lo que dices, hay que ver cómo va en el plano internacional, el mismo torneo a nivel doméstico, pero ¿corre peligro o la lectura que le tendríamos que dar a ese apoyo de confianza? No querías a Ramírez, ya se fue, tú querías a estos futbolistas, aquí están, y entonces habría esa paciencia en América para terminar el torneo. Sinceramente dudo que se tome una decisión antes del término del torneo. Ojo que también entra en juego lo de CONCACAF. Si por ahí viene una catástrofe y Filadelfia los elimina de una manera humillante, seguramente se tendrían que tomar otro tipo de acciones, porque además después de ese doble enfrentamiento contra el equipo de la MLS, viene una fecha FIFA en donde regularmente vienen los cambios. Pero por ahora en América no tienen contemplado la toma de ninguna decisión drástica. André Jardine está firme, al menos para el término del semestre, y es ahí en donde se va a evaluar lo que se ha hecho. No se tiene contemplado por parte de la directiva antes del fin del semestre que se tome una decisión con respecto a su técnico. Marce, yo de lo que sé, cuando sale Diego Ramírez y me pongo a averiguar, era que Diego es querido en la institución, pero él no creía ya en Jardine. Es decir, al no creer en Jardine y el equipo siga creyendo en Jardine, por eso a Diego le dijeron, bueno, ya habrá otro proyecto, pero no creemos que sigas porque sí queremos a Jardine. Entonces yo pensaría que, digo, fuera de un piojo como en Orlando, que te goleen y te acabes peleando, como pasó así, y yo creo que Jardine lo van a juzgar de CONCACAF, pero hasta que queden eliminados, yo creo que hasta de la liguilla. Yo no veo un cambio abrupto. Yo creo que tiene la posibilidad, pero obviamente creo que lo de CONCACAF, si pones un balance, yo pensaría que en estos momentos es un 70-30 la prioridad que es CONCACAF, ¿no, Marce? Sí, correcto. Así tal cual, John, la prioridad es CONCACAF, como lo fue el año pasado, y quedan eliminados contra Cruz Azul, como también lo era hace 2 años, después de ganar el primero de los 3 campeonatos consecutivos y quedan eliminados ante Pachuca. Ahí hubo un momento de gran presión sobre André Jardine cuando queda eliminado en semifinal de CONCACAF contra el Pachuca. La presión estaba muy fuerte y logra salir adelante porque en liguilla elimina de forma milagrosa al Pachuca en los cuartos de final y después se encamina al bicampeonato. Ahí volvieron todas las aguas a su nivel. El año pasado, cuando Cruz Azul los eliminan, decían, bueno, venimos de 3 campeonatos, hay que darle cierto beneficio, tenía cierto crédito, pero ahora, si no se gana la CONCACAF, sí será un punto muy en contra de la gestión del técnico brasileño. No importa más, bien lo dices, este semestre, que se gane la CONCACAF a que se haga algo en liga. Si entrega la CONCACAF a André Jardine, así le vaya mal en la liguilla o incluso en una de esas no clasifique, estarán las cosas en paz porque habrá conseguido el objetivo principal del semestre, que era ganar el torneo del área. ¿Algo más, Marce? Nada más, Adal, el tema de Cendejas y Henry Martín, se supone que podrán estar contra Juárez el miércoles, están siendo evaluados constantemente. Cendejas se está recuperando de un desgarre, Martín sufrió un golpe en el entrenamiento del viernes pasado, en teoría no debería de haber impedimento para que jueguen el miércoles, sin embargo, están todavía sometidos a evaluación. Gracias, Marce, estamos pendientes, saludos. ¿Qué piensas, Pietra? Que si eliminan al América, el América tiene que ganar la CONCACAF, no le queda otra, ¿eh?
No hay otra para el América. Ganarla con CONCACAF. Sí, ganarla. No hay más. Si lo eliminara Filadelfia, No, bueno. está fuera No, Jardine. bueno. No, si lo elimina Filadelfia claro, en octavos de ¿Al día final. siguiente echan a Jardine? Pero pero hay dime que si no. echarlo, sí, Y claro. ahora, estas declaraciones. Ahorita debe la directiva de preguntarle a Jardine qué pasó, por qué declaró esto, aunque haya sido la semana pasada. O sea, sí siguen siendo, como dice Marce, piedritas y piedritas. Esta la directiva no va a dejar pasar por alto. Y sobre todo con lo que se viene manejando y diciendo. Insisto, si fuera eliminado en octavos, que no lo creo, pero si fuera eliminado en octavos por Filadelfia, pues Jardine se va, pues ¿cuál es el También las 70-30, formas, ¿verdad? ¿no, Pietra? Hay que ver cómo quedaría. Las formas que sean, John, a mí me parece que las formas que sean. Yo no mitigo eso de que fue después de Puebla o ¿Para fue ti es después igual? de Tigres. Te voy a decir por qué es lo mismo. Porque la directiva acaba de tomar un golpe de timón en donde le da a él todo el respaldo, quita a un directivo importante en la estructura, le dice, ok, ¿qué jugadores quieres? Estos los traen, y después de que le cumplieron todos sus caprichos, ahora dice, ya me quiero ir a España. Espérame, pues te acaban de reconstruir el proyecto, a ti, a tu gusto, y tú ya te vas. ¿Cómo que ya te vas? Ahora, no dice, hay que darle No, el no, contexto correcto, sí, ¿no? ve, O sea, tengo no en dice México. él dice que está muy contento en América, Sí, sí. habla de la ilusión de en algún momento No hay que dirigir sacar en fuera de España. contexto Sí, esa hay que- respuesta. No, pero tiene que ver con el fútbol. Si tú dijeras, mi sueño es ir a la luna, pues bueno, es que quiere ir a la luna Jardine, ¿verdad? No tiene nada que ver con el fútbol. Si quiere ir a España, no va a ir de vacaciones, quiere ir a dirigir a España. Y él tiene un proyecto en el América que la directiva y el Es dueño válido, ¿no? lo están Querer en reconstruyendo. algún momento Sí, dirigir pero, en Europa como pero técnico. yo creo que sí tienes que pensarla mucho mejor. En el momento que vives aquí, en la presión que tiene el América, en lo que esto repercute en el ánimo de la afición, porque tiene una repercusión directa, ¿eh? O sea, en el ánimo de la afición sí pesa. Pues ya te quieras ir a España, pues de una vez, vele, circúlale. Si la gente lo toma así. Es cierto. Y no olvidar un negocio para el América. Claro. El América, el 28 de marzo, el Azteca Banorte juegan con Portugal y tienen hasta el 10 de mayo para usarlo. Y una de las fiestas que se ha considerado es traer a Messi y el Inter de Miami a Contra el jugar. América. Porque imagínate lo que sería para el Estadio Azteca Banorte, que puedes decir, dentro de 15 días vino Cristiano y vino Messi. claro. ¿No? En la famosa esta cancha híbrido cocido, que lo platicamos el otro día en Enfocados, son fibras sintéticas que están cocidas, luego encima le meten 84% de pasto Kentucky y 16% de pasto Rye. Entonces es bien interesante, es una fibra sintética que la amarran. ¿Y ese pasto Kentucky es receta secreta o es? Ese viene con puré, ¿no? Pero del Bent sí conozco porque es el que se usa mucho para el golf, ¿no? Pero a lo que voy es... Pero no desvíes el tema de la presión a Jardine. O sea, como buen americanista quisiste desviar el tema, nos mandaste al pasto de Kentucky. No sé qué. Hoy la presión es para Jardine. ¿Qué va a hacer en América con él? Ya hasta me dio hambre. ¿Qué Yo iba a bárbaro? decir ¿Cómo- que dónde está el cómo col- desviaste la ¿cómo dice? pelota? Nos Mi causa inglés, así, mi inglés ¿qué? no es muy bueno, creo que es coleslaw, ¿no? También, no, bueno, Coleslaw. a lo que voy es... ¿Tú qué dices? ¿Que se vaya hasta que acabe el torneo o que se vaya si es que los eliminan, como dice Héctor Huerta, al día siguiente? Que Ahí te va lo que yo creo que va a pasar. Mientras no haya goleadas y cosas raras en CONCACAF, a Jardine, para mantener la calma, tiene que dar el título de CONCACAF o dar el título de la Liga. Uno de esos dos títulos tienen que estar en la vitrina en Cuapa para que las aguas estén tranquilas. Y también otro tema que pasa. Yo te decía, oye, ¿por qué la América no hace un Bam Bam Zamorano, no? Un Piojo. Hoy un trancazo de esos, compitiendo con el MLS y el mundo, te cuesta $30 millones. Y pues no hay suficiente dinero para meterle a la América esos 30 millones Hoy de no. dólares. Yo creo que ya no hay. 30 no. A mí lo que me dicen es va a haber buen dinero en América a partir de esta sociedad que han armado. Sí. No Sí, para sí, traer a eso alguien no de está la idea. 35 millones, por eso, pero va a haber. Obviamente se va a dar. Es decir, Antoine Griezmann, lo que me dicen que Griezmann está amarrado por irse al MLS. Están decidiendo si se va a Orlando o se va a California, ¿no? Hay que ver, porque en Orlando los impuestos son diferentes que en California, pero la vida en California está mejor que en Orlando. Entonces él tendrá Sí, que pero decidir. California te Yo cobran creo, doble impuesto. mi feeling es Jardine tiene que meter a las vitrinas una copa,
o la mexicana o la de CONCACAF para que sigan las cosas tranquilas. ¿Tú crees que si ya no se da este mismo mes, la de CONCACAF lo van a aguantar para ver si gana la liga? Yo creo que no. Yo pensaría que sí, pero esa es mi opinión, no sé, habrá que averiguar, ¿no? A mí Porque me a Diego, dicen a Diego lo quitaron por respetar a Jardine. eso. No creo que Emilio diga si ya se acaba todo esto, no. No, yo creo que va a esperar el torneo. Yo pensaría A que mí termine me el dicen torneo. la relación entre cuerpo técnico y jugadores ya no es ni cerca la que La llegó mejor, a ser claro. hace tiempo. Bueno, Y si eso es también lógico, con la cuando directiva ganas hay todo. problema, pues imagínate Pero lo que nada dice más. yo, la directiva, oye, este no te gusta, lo corro. Que los futbolistas que habíamos traído no sirven, a quienes quieren, ahí están, Sí, ya sí, sí, llegaron. pero eso no fue te los puedo directo. comprar, pero una buena gestión a préstamo y luego los pagamos. Pero ya eso está fue, todo, eso Pietra. fue directo con Emilio. Yo estoy hablando de la directiva, la que maneja el fútbol. Santiago Baños. Diego Baños. Exactamente. ¿No? Porque dice, ya fue Diego Ramírez y vas directo con el Te lo mandamás. brincaste y eso no está bien. No, y aparte después de Diego Ramírez sigue Santiago Baños. O sea, es tu cabeza o la Pero mía. pues ¿no? acuérdense cuando el organigrama ¿Cómo mata defendiste foca. a la América sacando el pasto y que el no sé No, qué, no estoy que el informando. libre, Porque... güey? Ay, si luego oye John. Hay Pero manera ahorita de con ir a el, ver a pero ahorita Messi. de Guadalajara, pero ahorita de Guadalajara Mucho y hay que ir al límite de las posibilidades. Hoy no tuvimos un rendimiento como esperábamos, como veníamos teniendo. Sin duda que el rival nos superó, si bien tuvimos alguna que otra situación, pero en general el resultado que obtuvimos va de la mano al rendimiento que tuvimos. Luis sintió una molestia en el mismo isquiotibial, pero no en el mismo lugar, en otro lugar. Seguramente habrá que hacer estudios. La lesión, por lo que nos comentó, no es exactamente el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, hace algunas semanas atrás. Y habrá que ver cuál es su evolución. Esperemos que sea una pronta recuperación. Con relación a Armando, bueno, nosotros necesitamos, y él además tiene esa mentalidad de que esté centrado y focalizado en Chivas, solamente en Chivas. Palabras de Milito, no estaba contento evidentemente después del partido en Toluca, sobre todo los primeros 20 minutos. Qué lectura de juego de Mohamed, ya lo estaremos hablando. Vamos a Guadalajara con Jesús Bernal para que nos cuentes. Jesús, ya nos adelantabas el tema de las sensaciones, cómo ha quedado el equipo del Guadalajara luego de esta segunda derrota de forma consecutiva. Abrazo, Jesús. Gracias, saludos para ti y para todos en la mesa de fútbol picante aquí desde Guadalajara con un rebaño sagrado que por ahora han tomado con mucha tranquilidad esta racha negativa de 2 derrotas consecutivas contra Cruz Azul y Toluca que los ha bajado del liderato general, pero que ese es el mensaje que ha transmitido Gaby Milito. Calma, no hizo fiesta cuando el equipo sacó 6 victorias, tampoco hace drama ahora que tiene 2 derrotas consecutivas. Eso sí, mucha autocrítica por parte del entrenador que es consciente que no han funcionado de la mejor manera en el último duelo e incluso reconoció que en ese partido el equipo del Guadalajara disputó su peor enfrentamiento de este semestre ante Toluca. En el caso de Luis Romo, ¿qué pasa con él? Será hasta esta tarde cuando se le hagan las valoraciones para determinar exactamente la gravedad de la lesión que tiene, por la cual tuvo que salir antes de que culminara el primer tiempo en el duelo ante el equipo de Toluca. Así es que habrá que esperar para saber qué va a pasar con el capitán de Chivas, que recién venía regresando de un desgarre y volvió a lastimarse en esta ocasión. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Perfecto, Jesús, gracias por el reporte. A mí sí me sorprendió, Pietra, que fuera Romo de inicio. Evidentemente, si lo alineó es porque ya estaba, asumieron el riesgo. Pero era mucho riesgo, ¿no? Muy pronto, ¿no? Muy pronto. Se En llegó a el, hablar de más en el semanas. América se pasan de alargar los regresos y luego cuando regresan truenan. Pero Chivas hacían lo mismo. Pero Javier Aguirre Ya, dijo... esperaban más. Que 6 semanas. Javier el miércoles que estuvimos en Querétaro dijo está de 4 a 6 semanas. Entonces de repente Pues claro que nos brincó a nos todos. brincó Porque jugó, claro. y no, primero te brinca que era tanto tiempo y luego te rebrinca que jugó, ¿no? Sí, y el problema es que, aunque dice Milito que es en otro lugar, en otra parte del mismo isquiotibial, es serio. Por eso sí debe de preocupar esta lesión de Luis Romo. Yo pienso que debieron esperarlo por lo menos 1 o 2 semanitas más para que no se corriera este riesgo. Ahora,
Siempre mesurado en sus declaraciones, Milito, en el tema de no ser exagerado ni en la victoria ni en la derrota, reconociendo la derrota. Debieron expulsar a Marcel Ruiz, ¿eh? Sí, de acuerdo. Es una entrada de roja. De acuerdo. De roja, y lo más curioso es que en esa ni tarjeta hubo, ¿no? Debieron expulsar a Marcel Ruiz. No estoy queriendo decir con esto que Guadalajara hubiera ganado el partido, pero sí se hubiera puesto diferente hacia el cierre del encuentro. Sí, es el peor partido del Guadalajara que le hemos visto, porque el anterior lo había jugado bien. Perdió, pero lo había jugado bien. Este no. Este sí le faltó al equipo. Lo dijiste hace ratito, Mohamed encontró perfecto la manera de enfrentar. A mí me llama mucho la atención cómo el turco, ahora con lo de Price, cómo resalta cualidades de los jugadores para que se adapten rápido a lo que él requiere, ¿eh? Me sorprendió a mí, a ver si comparten la lectura, cómo Mohamed entendió, y todos saben que Romo es el eje, es el motor, es el engrane, a partir de ahí en esa salida con pelota, como lo hace muy bien. Y le puso a dos futbolistas, entre Romo y Castillo y entre Romo y Campillo. Y empezaron ahí los primeros 20 minutos a dar, y ahí es donde Guadalajara dijo, caray, ¿qué es esto? Le ganó la partida a ningún Milito. Otro equipo le ganó la partida en esos 20 minutos. Después de hacer algunos cambios, Milito tampoco es como que modifique demasiado, pero baja un poco la agresividad aunque de también Toluca. te influye muchísimo una tontería como la de Richie Ledesma. Una el penal y otra la lesión temprana de Romo. ¿no? Pero como en otros deportes, cuando al armador en básquet le dices ciérralo y no lo dejes, o pégale, o el receptor que le dices que él no te vaya a ganar, fue muy bueno, porque dijeron, si a este lo neutralizamos, a ver cómo responden, ¿no? Eso se lo aprendí, por ejemplo, a Juan Carlos Osorio, que hablaba mucho con los jugadores de eso, ¿no? Okay. Te guste o no, Osorio decía, va a pasar esto, y en base a eso, ¿cómo? Porque ahí la clave es para Romo que le digan, si eso pasa, claro, ¿qué tienes que hacer? Porque lo importante es el ajuste que haces tú también, después de 10, 15. Sí. Cuando tú ya te enfrentas al 1 y al 2 de la liga, los dos potenciales finalistas, porque Toluca y Cruz Azul para mí son los más fuertes ahorita para llegar a la final, ya Chivas ya mide fuerzas con ellos y ya es distinto, ¿no? Porque el América le ganó Chivas como un partido más de los 5 primeros fáciles que tuvo y un sexto fácil contra este América no dio batalla para Chivas. Pero lo que sí demostró ayer el turco Mohamed es que sí es un técnico que no, y te saca cada cosa y en cada juego y tácticamente, sí. No, es que tácticamente te saca cada cosa. Jorge Díaz Price ni en el mapa lo hacíamos para empezar el partido. No, pues no estaba ni en primera división. En el mapa lo hacíamos. Y ha sido muy importante en los últimos juegos. Es un chavo que, ¿por qué no lo detectó Chivas? Mexicano, segunda división estaba. Bueno, pero ese tipo de cosas que el turco hace, que trae jugadores a la medida de lo que equipa el equipo. No, ¿hasta cuándo revivió Hugo González? Que pensaban que se lo compró Alexis, Pavel, Canelo. ¿Y sabes qué tiene él? Sí, lo de Córdoba no ha salido, pero a lo mejor también. Lo dijimos un día en carrera de coches, ¿no? El boli, lo que le des al turco ha demostrado que sabe ganar carreras. Sí, claro. No necesita, como ahorita al Arcamón, que ya le dieron el Ferrari, ahora gana. Y el turco ha ganado con el coche usado, semiusado, el bueno, el rápido, el no tan rápido. Sí. Parecían no ser las grandes contrataciones de esta temporada y ahí están respondiéndole y tiene el equipo invicto. Oye, Jorge, y no hay que esperarlo de inmediato. O sea, él llega a Toluca, es campeón 2 veces en los 2 torneos que ha dirigido. Una pregunta. O sea, no hay que esperar. Y que no se entienda como pretexto, Toluca fue infinitamente superior. Yo creo que fue mejor. Yo tuve oportunidad de estar en el estadio, varias veces noté que cuando le iba a dar pase de aquí a donde estoy, Héctor, y no había el entendimiento, pero muchas veces, y entonces había reclamos entre uno a otro, no de pleito, sino de que sí influye que toda la semana no pudiste trabajar, porque se fueron a la selección 7, y de esos 7 son titulares. No es decir, en la semana entrenaron 4. Pero ¿sabes qué es eso? No pudieron trabajar. Entonces, eso sí, insisto, que quede claro, no por eso perdieron contra el Toluca. No. Pero sí afecta la preparación del partido. Porque si no, fueron demasiados. Pero ¿sabes por qué afecta?
¿Por qué no lo Por el trabajas? viaje, ¿por qué no entrenaste? Bueno, ¿Por qué no yo preparaste como- el partido? Por todo, John. Para mí, lo que más afecta es la falta de experiencia, porque puede haber jugadores que llevan años, que están Pero acostumbrados. no 7, John. Una cosa es que vaya 1, está bien, 2, pero, 3, pero 7. mucho de lo que me estás diciendo, que empiezan a reclamar, y eso es falta de experiencia, el manejo de la presión, Sí, de la puede ser, crisis, todo. que de repente no estás acostumbrado. Qué bueno que le pasó ahorita. Pero Porque influye. tú quieres De que entrada- Chivas sea campeón, ¿no? Para que- Esto lo podemos decir nosotros y como decía el otro día, sin Yolanda Mari Carmen, porque ya lo sabías. Me gusta que no lo puso de pretexto el No, técnico, no, ni siquiera Muy bien. pero no tuvo tiempo de trabajar. Sobre todo que le Bueno, movió ¿sabe? la pizarra, porque entró Dani Aguirre en el medio campo, que no es la primera vez, pero venía jugando atrás, porque ahora fue Campillo por derecha, cuando ya tenía un ratito que no, porque había sido Dani Aguirre. O sea, Gobea fue al banco, Aguirre o sea, al le medio movió campo. varias cosas. Entonces, una semana en la que le vas a mover, pero no tienes a 7. No jugó te termina Gobea, por pesando. ejemplo, de entrada, que Gobea ha sido titular todo el torneo. Sí, sí le hizo Sí, cambios. sí influyó, pero Yo creo que la preparación del partido, sí, el turco tuvo más tiempo de hacerla mejor, Sí, mejor. más planeada. Él con perdió a todos los 3. jugadores. Y el que más Perdió chilló en la tres. semana fue el turco. Sí, ¿no? Él perdió a Gallardo y a Marcel, que son los más importantes. Y a Everardo, Everardo, ¿no? Everardo no jugó, no arrancó. Sí. No sé si de pronto con esto, porque Campillo ha funcionado bien en el lugar de Romo, sea momento de que Milito diga, si ya está cubierto. Hablar sin filtros, sin concesiones y sin miedo a incomodar a nadie, porque lo que está pasando con el América no es cualquier cosa. Es un terremoto futbolístico que está sacudiendo las bases del club más mediático, más ganador y más exigido de México. Y cuando hablamos de exigencia no estamos hablando de capricho, estamos hablando de historia, de identidad, de una institución que no entiende de procesos largos cuando los resultados no acompañan. Y por eso la gran pregunta que hoy domina la conversación es clara y directa. Sigue siendo André Jardín, el técnico capaz de devolverle al América el protagonismo absoluto en la Liga MX, o su ciclo ya entró en la fase final. Porque una cosa es el pasado reciente, ese tricampeonato que todavía resuena en la memoria colectiva, y otra muy distinta es el presente. Un presente en el que el equipo aparece octavo, dubitativo, inconsistente, vulnerable en defensa y dependiente de momentos individuales que no siempre llegan. Y cuando el América pierde solidez, pierde algo más que puntos. Pierde aura, pierde esa sensación de inevitabilidad que durante varios torneos lo convirtió en el rival que nadie quería enfrentar. La discusión no es menor, porque el crédito que tiene Jardine no es pequeño. Estamos hablando de un técnico que llegó y ganó, que supo competir bajo presión, que entendió el entorno mediático más pesado del país y que levantó títulos. Pero el fútbol mexicano es implacable, y el americanismo aún más. Y hoy la crítica se centra en varios frentes. La línea defensiva que concede más de lo esperado, un mediocampo que no logra imponer ritmo constante, delanteros que hace un par de años eran determinantes y ahora atraviesan sequías preocupantes, y una lectura de partido que algunos analistas consideran tardía en momentos clave. No es solo perder, es como se pierde, es la actitud, es la sensación de que el equipo puede ser encerrado, presionado, neutralizado. Y eso para el americanismo es casi una herejía, porque la narrativa histórica del club es dominar, imponer, intimidar. Sin embargo, también hay que poner las cosas en perspectiva, porque la tabla muestra una Liga MX cerrada, con diferencias mínimas, con un calendario que todavía ofrece margen de reacción y con antecedentes que demuestran que el América ha sabido levantarse cuando muchos ya lo daban por muerto. Y ahí es donde entra la parte racional del análisis. ¿Estamos frente a una crisis estructural o simplemente ante un bache competitivo que puede corregirse con ajustes puntuales? Para responder esa pregunta, hay que mirar más allá del escándalo. Hay que observar patrones, dinámicas internas, gestión de plantilla y entender que la salida de piezas importantes y la llegada de refuerzos que aún no se adaptan pueden generar desajustes temporales. Pero mientras América vive su debate interno, en la parte alta de la tabla emergen con fuerza dos nombres que han encendido otra discusión apasionante: Cruz Azul y Toluca, dos proyectos que hoy representan estabilidad,
ambición y un presente futbolístico sólido, y que obligan a preguntarnos cuál de los dos es realmente el equipo más fuerte del campeonato en este momento. Cruz Azul lidera, suma puntos, muestra contundencia ofensiva, tiene variantes en ataque y una estructura que empieza a consolidarse bajo una idea clara. Mientras que Toluca presume invicto, equilibrio, profundidad de plantilla y una sensación de madurez competitiva que no se improvisa. La comparación es inevitable, porque cuando dos equipos caminan parejos, cada detalle cuenta. El arquero que salva puntos en momentos decisivos, el mediocampista que controla los tiempos, el delantero que convierte media oportunidad en gol, el entrenador que mueve el tablero con precisión quirúrgica. Y si hablamos de arqueros, el debate se vuelve fascinante, porque Toluca ha demostrado que puede alternar sin perder solidez, mientras Cruz Azul ha encontrado seguridad en su guardián bajo los 3 palos, y en torneos cortos, donde cada error pesa como plomo, la confianza defensiva puede marcar la diferencia entre levantar el trofeo o quedarse en semifinales. En cuanto al mediocampo, nombres como Marcel Ruiz o los hombres de creación celestes alimentan otra polémica. ¿Quién influye más en el juego real? No en el discurso, sino en la cancha. ¿Quién sostiene el ritmo cuando el partido se vuelve espeso? ¿Quién aparece en los momentos de tensión máxima? Porque el fútbol no se decide solo con estadísticas, se decide con personalidad, con carácter competitivo, con esa mezcla de talento y temple que distingue a los equipos campeones de los buenos equipos. Y mientras Cruz Azul y Toluca se consolidan como candidatos serios, otro gigante intenta reacomodarse en la conversación en Chivas, un club que siempre genera polarización, que alterna actuaciones brillantes con tropiezos frustrantes, que puede competir de tú a tú contra los grandes y al mismo tiempo perder puntos inesperados. Y esa irregularidad alimenta el eterno debate sobre su verdadero lugar en la jerarquía actual de la liga. Algunos hablan de un Big Five, otros amplían la lista, otros la reducen. Pero la realidad es que la Liga MX vive un momento de paridad intensa, donde ningún equipo puede relajarse, donde incluso los llamados favoritos están obligados a sostener rendimiento jornada tras jornada, porque la presión mediática y la presión interna no perdonan. Y en medio de todo este escenario, el papel de los entrenadores se vuelve determinante, no solo por su capacidad táctica, sino por su manejo emocional del grupo, por su discurso público, por la manera en que protegen o exponen a sus jugadores. Y ahí regresamos al punto inicial. Aun cuando un técnico señala errores individuales en conferencia, ¿es un acto de honestidad o un síntoma de desgaste? ¿Es una estrategia para sacudir al plantel o una señal de fractura? El tiempo será juez, pero lo que está claro es que el margen de error se reduce cada jornada. El América necesita reaccionar no solo por puntos, sino por narrativa. Porque en el fútbol moderno la percepción pesa tanto como la realidad. Y cuando la percepción es de vulnerabilidad, los rivales huelen sangre. Cruz Azul necesita sostener su liderato con autoridad, evitando caídas de concentración que en el pasado le costaron caro. Toluca necesita transformar su solidez en contundencia definitiva en fases finales, porque de nada sirve llegar invicto. Si no se traduce en títulos, Chivas necesita consistencia, continuidad, una identidad clara que no dependa de impulsos aislados. Y el resto de la liga observa, compite, aprieta, esperando el momento exacto para irrumpir. Este torneo no está escrito, no hay campeón anticipado, no hay hegemonía asegurada, y eso es precisamente lo que lo vuelve apasionante. Impredecible, combustible perfecto para el debate eterno que alimenta al fútbol mexicano. Un debate que no se apaga con estadísticas ni con encuestas, sino que vive en cada jornada, en cada error defensivo, en cada gol salvador, en cada decisión arbitral polémica, en cada conferencia encendida, porque al final, más allá de nombres propios y colores, lo que realmente está en juego es el relato del poder, quién manda, quién domina, quién impone condiciones. Y esa batalla simbólica es tan intensa como la que se libra en el césped. Así que la pregunta sigue abierta, vibrando, esperando respuesta en las próximas semanas. ¿Resurgirá el América para reclamar su trono? ¿Consolidará Cruz Azul su liderato hasta convertirlo en campeonato? ¿Toluca transformará su equilibrio en supremacía? ¿Chivas dará el salto definitivo?
Lo único seguro es que la Liga MX no concede treguas, y en esa selva competitiva solo sobrevivirán los proyectos que sepan adaptarse, resistir la presión y convertir la crítica en combustible, porque en México el fútbol no se juega solo. Con los pies, se juega con la historia, con el orgullo y con una exigencia que nunca descansa. Y si algo nos ha enseñado la historia reciente del fútbol mexicano es que los torneos no se ganan en la jornada 8 ni se pierden en un mal arranque. Pero sí se empiezan a definir en los detalles invisibles que pocos ven y que después terminan marcando diferencias enormes en la liguilla. Porque cuando llega la fase final, ya no importa quién fue líder en la fecha 10, importa quién llega más fuerte mentalmente, quién tiene menos lesionados, quién sabe sufrir un partido cerrado, quién convierte una jugada aislada en ventaja definitiva. Y ahí es donde la conversación se vuelve todavía más profunda. Porque no se trata solo de analizar nombres, sino estructuras, jerarquías internas, liderazgos silenciosos dentro del vestidor y capacidad real de competir bajo presión extrema. América, por ejemplo, no solo necesita recuperar puntos, necesita recuperar confianza colectiva, esa sensación de que cuando el rival empuja, el equipo no se parte en dos, que cuando recibe un gol no entra en ansiedad, que cuando el partido exige paciencia, no cae en desesperación. Y eso no se entrena únicamente con pizarrón táctico. Eso se construye con liderazgo, con comunicación interna, con decisiones firmes del entrenador que envíen mensajes claros. Porque cuando el discurso comienza a mostrar grietas, el vestidor lo percibe, la prensa lo amplifica y la afición lo magnifica. Jardine enfrenta quizás su momento más complejo desde que llegó, no porque haya perdido todo el crédito, sino porque ahora la duda empezó a instalarse. Y en clubes de la dimensión del América la duda es peligrosa, porque genera ruido, presión externa y debates constantes que pueden desestabilizar incluso a los jugadores más experimentados. Sin embargo, también hay que reconocer que el calendario ofrece oportunidades concretas de reivindicación. Partidos ante rivales que, en teoría, permiten sumar y reconstruir narrativa positiva. Y ahí será clave la actitud, la intensidad, la manera en que el equipo salga a la cancha, porque más allá del resultado, el americanismo quiere ver carácter, quiere ver reacción, quiere ver orgullo competitivo. Mientras tanto, Cruz Azul vive un proceso interesante, porque históricamente ha sido un club que alterna grandes momentos con caídas inesperadas, pero ahora muestra algo distinto en consistencia, un patrón de juego reconocible, una defensa que no se desordena con facilidad y un ataque que tiene múltiples vías para hacer daño. La figura del Toro Fernández no solo aporta goles, aporta presencia física, arrastre de marca, generación de espacios para los extremos y mediocampistas que llegan de segunda línea. Y cuando un delantero cumple esa función integral, el equipo se vuelve más impredecible y más difícil de neutralizar. Además, el trabajo en el mediocampo ha sido clave, con jugadores que no solo distribuyen, sino que recuperan y sostienen equilibrio, evitando que el equipo se parta en transiciones defensivas. Cruz Azul hoy no depende de un solo nombre, depende de una estructura colectiva que empieza a madurar. Y eso es lo que lo convierte en candidato serio Toluca. Por su parte, tiene algo que muchas veces pasa desapercibido: memoria competitiva reciente. Haber sido campeón no es solo una medalla en la vitrina, es una experiencia acumulada en momentos límite. Es haber vivido finales, haber gestionado ventajas, haber resistido presión mediática. Y eso, en torneos cortos, pesa muchísimo. La profundidad de plantilla permite rotar sin que el rendimiento caiga drásticamente. Y cuando un equipo puede cambiar piezas sin alterar su funcionamiento, adquiere una ventaja estratégica clara. Además, la gestión del arco, alternando cuando es necesario, sin generar polémicas internas, demuestra un manejo inteligente del grupo. Y si hablamos de mediocampo, la capacidad de Marcel Ruiz para influir en ambos lados del balón lo convierte en una pieza determinante, porque no solo construye, también equilibra, y ese tipo de jugadores son oro puro en liguilla. El debate entonces no es superficial,
no es simplemente quién va primero en la tabla, es quién tiene más herramientas reales para sostener rendimiento cuando el torneo entre en su fase más exigente. Cruz Azul tiene hambre y estructura. Toluca tiene equilibrio y experiencia reciente. América tiene historia, plantel y presión máxima. Chivas tiene identidad y una base que compite, aunque todavía le falte ese salto definitivo de regularidad. Y en el fondo de todo esto está la naturaleza misma de la Liga MX. Una competencia que no permite hegemonías prolongadas sin resistencia, donde cada torneo parece reconfigurar el mapa de poder, donde equipos que un semestre eran dominantes, al siguiente pueden sufrir para clasificar, y donde la narrativa cambia con una sola derrota inesperada. También hay un elemento psicológico que no se puede ignorar: la presión mediática. En México, el debate deportivo es intenso, permanente, amplificado por redes sociales, programas de análisis y opiniones cruzadas que construyen estados de ánimo colectivos. Cuando un equipo como América atraviesa dudas, el eco es ensordecedor. Cuando Cruz Azul lidera, el entusiasmo crece, pero también crece la expectativa. Cuando Toluca suma sin perder, la pregunta es si podrá sostenerlo. Cuando Chivas cae en 2 jornadas consecutivas, la narrativa cambia de ilusión a crítica en cuestión de días. Ese entorno convierte cada partido en una prueba emocional, además de futbolística. Por eso, el cierre del torneo será determinante, no solo para definir un campeón, sino para redefinir jerarquías. Si América reacciona y termina levantando nivel, todo el debate actual quedará como una anécdota pasajera y reforzará la idea de resiliencia histórica. Si Cruz Azul mantiene su consistencia y convierte el liderato en título, consolidará un proyecto que muchos aún observan con cautela. Si Toluca transforma su invicto en campeonato, validará su equilibrio como fórmula ganadora. Y si Chivas logra meterse entre los 4 primeros y competir de igual a igual en liguilla, habrá dado un paso enorme en su reconstrucción competitiva anal. Final. El fútbol mexicano vive de estas tensiones, de estas comparaciones constantes, de este pulso entre historia y presente, entre exigencia y paciencia, entre discurso y realidad. No hay respuestas definitivas en la jornada 8. Pero sí, señales, tendencias, síntomas que anticipan posibles desenlaces. Y lo apasionante es precisamente eso, aunque nada está garantizado. Que cada jornada puede alterar el tablero, que cada decisión técnica puede cambiar la dinámica interna de un equipo, que cada gol en tiempo de compensación puede modificar el ánimo de una afición entera. La Liga MX, un escenario donde la estabilidad se construye partido a partido, y donde el margen de error es mínimo para los que aspiran a grandeza. Así que prepárense, porque lo que viene no es un simple cierre de torneo, es una batalla abierta por el control narrativo y competitivo del fútbol mexicano. Y en esa batalla, solo sobrevivirán los que sepan combinar talento, carácter y gestión inteligente de la presión. Y cuando entramos en la recta decisiva del campeonato, el análisis ya no puede quedarse en la superficie, porque la diferencia entre un equipo que ilusiona y uno que realmente está listo para ser campeón suele esconderse en matices que solo aparecen bajo máxima presión. América, por ejemplo, tendrá que responder no solo desde lo táctico, sino desde lo emocional. El equipo necesita reencontrarse con esa versión dominante que asfixiaba rivales desde la posesión, que recuperaba alto, que no concedía espacios entre líneas. Hoy, cuando los contrarios le cierran caminos interiores y lo obligan a cargar el juego por los costados, se nota cierta previsibilidad. Y cuando un grande se vuelve predecible, pierde parte de su amenaza. Jardine sabe que no basta con ajustar nombres. Necesita reactivar mecanismos colectivos, sincronizar movimientos, devolverle agresividad a la presión tras pérdida y recuperar la contundencia que antes convertía cualquier aproximación en gol. En el caso de Cruz Azul, el desafío será sostener el liderato sin caer en exceso de confianza. La historia reciente del club ha demostrado que cuando el entorno comienza a hablar demasiado pronto de campeonato, el peso de la expectativa puede convertirse en carga. Por eso el manejo interno será clave, mantener la humildad competitiva, seguir corrigiendo errores incluso en la victoria y no perder intensidad ante rivales que en el papel parecen accesibles. La solidez defensiva ha sido una de sus banderas,
Pero en liguilla, los partidos se definen en detalles, y cualquier desconcentración puede costar una eliminación. La profundidad de su banca, la capacidad de ajustar sistemas según el rival, y la confianza del vestidor serán factores determinantes para transformar buen torneo en título real. Toluca, mientras tanto, proyecta serenidad. No necesita declaraciones grandilocuentes ni picos emocionales. Su fortaleza radica en el equilibrio. Es un equipo que sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, que no se desespera si el gol tarda en llegar y que rara vez pierde orden defensivo. Esa madurez competitiva suele ser decisiva en eliminatorias, donde la paciencia vale oro. Además, la rotación inteligente en posiciones clave ha evitado desgaste excesivo, y eso podría traducirse en frescura física cuando el calendario apriete. La gran incógnita será si puede elevar su techo ofensivo en partidos de alta tensión, porque en fases finales los espacios se reducen y la creatividad individual adquiere protagonismo. Chivas, por su parte, vive un momento de transición emocional. Compite, sí, pero aún no convence del todo. Puede plantarse frente a cualquier rival con personalidad, pero necesita regularidad. Una línea ascendente que no dependa de impulsos aislados. Su reto será convertir esa competitividad en constancia, porque en la Liga MX no basta con buenos tramos. Se necesita continuidad. Si logra estabilizar rendimiento y consolidar automatismos en ataque, podría sorprender en liguilla, especialmente si llega sin el peso de ser favorito absoluto. Y más allá de estos nombres propios, el torneo tiene un elemento que no podemos ignorar: la imprevisibilidad. Cada jornada redefine aspiraciones, cada lesión altera esquemas, cada decisión arbitral polémica puede cambiar la narrativa. La Liga MX, un ecosistema dinámico donde el poder se redistribuye constantemente. No hay hegemonías eternas. No hay garantías permanentes. Incluso los equipos con mayor presupuesto o plantilla más amplia deben demostrarlo en la cancha cada fin de semana. En este contexto, el cierre será una prueba de resistencia mental, tanto como de calidad futbolística. El equipo que levante el trofeo no será necesariamente el que mejor jugó en marzo, sino el que mejor compita en mayo. El que llegue con convicción, con claridad táctica y con la serenidad suficiente para ejecutar bajo presión. América quiere recuperar su trono y silenciar críticas. Cruz Azul quiere validar su liderato. Toluca quiere convertir estabilidad en gloria. Chivas quiere confirmar que está listo para volver a la élite absoluta. La batalla está abierta, y cada jornada añade un nuevo capítulo a una historia que todavía no tiene desenlace. En la Liga MX, el margen entre el éxito y la decepción es mínimo, y esa tensión constante es precisamente lo que convierte este torneo en uno de los más emocionantes del continente.